¿Lista? Muy buenas tardes. Continuando con las ponencias del día de hoy. Hoy tenemos al doctor Israel Herrera Escobedo. Es ginecólogo oncólogo. Él tuvo su título de médico cirujano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hizo la especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS como ginecólogo y oncólogo también el Centro Médico La Raza. Tiene la última certificación que tiene es hasta el 2026 y ha trabajado en la Unidad de Medicina Familiar 16 de la Ciudad de México, Hospital Regional del IMSS en la número 25 del 2016 al 2017. Y lo último que ahorita está trabajando es en Hospital Star Médica aquí en el estado de Querétaro y en el Niño y la Mujer, Hospital del Niño y la Mujer desde el 2017 hasta la actualidad, ¿verdad? Tiene múltiples diplomados como cirugía laparoscópica desde el 2015 por parte de la NAHUAC, en múltiples congresos, el último que tiene en virtual en la Sociedad de Oncología Multidisciplinaria de la Seguridad Social en el 2020, múltiples ponencias y cursos, y sin mayor preámbulo, pues aquí los dejamos con el doctor Israel Herrera Escobedo. Muchas gracias, doctor. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por ser partícipe de este congreso. Y bueno, como bien comentaba la doctora, nosotros vemos un área que a lo mejor no es tan fácil en la medicina. Siempre emitir un diagnóstico oncológico cuesta un poquito de trabajo y hay que nosotros poder decirlo con la mayor claridad para que no tengamos alguna confusión. El día de hoy nos toca hablar sobre cáncer de ovario. El cáncer de ovario es uno de los tumores más agresivos con mayor alta tasa de letalidad y vamos a iniciar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Es hablar sobre la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la clasificación, el cuadro clínico, los estudios de imagen, la etapificación, que esta constantemente se va cambiando y que a veces no es tan fácil, pero que marca un pronóstico para las pacientes. Vamos a hablar también sobre el tratamiento y el seguimiento que se le debe dar a todos estos diagnósticos. Cuando nosotros hablamos de definición, viene en la norma oficial mexicana que el cáncer epitelial de ovario es la neoplasia maligna que se origina de las superficies epiteliales del ovario. Nosotros vemos acá en esta imagen anatómicamente dónde van a estar ubicados los ovarios. Vemos la cercanía con la que están las trompas de falopio. De ahí que hoy hablamos mucho de cirugía reductora de riesgo al realizar una salpingectomía. Vemos la cercanía del ovario con lo que es el útero y en la parte de atrás con lo que viene siendo el sigmoides. Entonces, una vez que ya estamos ubicados en lo que es anatomía, vamos a hablar un poquito sobre epidemiología. Si nosotros vemos los casos de acuerdo a lo que publica Globocan en el 2020, eh, ¿cuáles son los tumores malignos más frecuentes en la mujer? Vemos que mama sigue siendo uno de los principales, colon y recto, pulmón, cervix, y hasta este momento acá no vemos, de acuerdo a estas estadísticas, lo que es ovario. Ahora bien, cuando vemos nosotros las causas de muerte, mama y pulmón siguen siendo uno de los principales en lo que es en mujeres. Y hablando en México, las estadísticas que dicen en México, cuando ya empezamos a ver cómo aparece el ovario, esto tiene una gran relevancia, porque la mayoría de las pacientes, cuando nosotros tenemos el diagnóstico, van a ser en una etapa 3 o en una etapa 4, hasta en un 70-75%. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pasa hasta un año en que se pueda llevar a un diagnóstico de un tumor maligno de este órgano. Y esto es porque nosotros tenemos un espacio en el hueco pélvico en donde muchas veces la paciente está totalmente asintomática, no se da cuenta de que ya existe una lesión
y sigue transcurriendo su tiempo. Entonces, ese es un dato muy importante, ya que solo el 15% promedio se encuentra en etapa uno y bueno, etapas tempranas puede representar hasta el 15-20%. Los factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el cáncer de ovario? La edad. Edad promedio, 63 años. Es algo que nosotros no podemos cambiar, es algo que tenemos que estar atentos los ginecólogos, sobre todo cuando hacemos alguna exploración por ultrasonido o cuando nos llega a nosotros por hacer alguna citología, alguna exploración, enfermedad pélvica, pasar el transductor o cuando nosotros practicamos la medicina, que llegan a nuestro consultorio, el primer contacto, médicos generales, medicina familiar, el echar un ojito a esta parte anatómica, porque no lo tomamos en cuenta y nos han llegado pacientes que nos comentan, doctor, yo voy por un Papa Nicolau, yo voy por enfermedad pélvica, y al momento de hacer un ultrasonido sale el hallazgo. Entonces, la edad es muy importante que estemos ahí al pendiente. Se ha visto, hay una teoría muy importante sobre la menstruación incesante, este traumatismo que se lleva a cabo en cada ciclo y que entonces cuando la paciente tiene una menarca temprana, cuando hay datos de infertilidad o una menopausia tardía, estos también se han relacionado como factores de riesgo. La terapia hormonal de reemplazo, la nuliparidad, ambientales como el tabaquismo, como la obesidad. Y bueno, ¿por qué marco el otro punto que son los genéticos? En los genéticos sabemos claramente que el 10 al 15% de cáncer, hablando un poquito de mama, 10 al 15% tiene un efecto o tiene un factor genético, que es hablar de las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Para cáncer de ovario, el BRCA1 puede estar relacionado hasta en un 30, 25%, algunos mencionan hasta un 40%, y el BRCA2 puede estar relacionado hasta en un 18, 15%. Entonces, los factores genéticos son muy importantes para estos tipos de tumores. De hecho, está el síndrome de mama-ovario, donde nosotros es un tema completamente, ¿no? Que nos podemos llevar hasta una clase hablando sobre esto. Ahora bien, hablar de la clasificación, si nosotros vemos, así como se muestra en esta diapositiva, vemos la superficie, son los epiteliales, células germinales, donde viene el que más frecuente, uno de los más frecuentes es germinoma, teratoma, y del estroma o cordones sexuales, donde ya viene células de la granulosa, los tecoma, los fibromas y otros. Decimos, así se ve muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? Ahora bien, cuando empezamos nosotros a examinar un poquito más sobre la clasificación, vemos que aproximadamente los epiteliales son los que tienen el 65-70% y que son los que se dan con mayor frecuencia. Estos, ¿cuál es la característica? 63 años, 60 años, es el pico de edad de estos tumores. Las células germinales representan el 15 al 20%. ¿Cuál es la característica? 20 años. Son los pacientes que se dan, que muchas veces nos piden interconsulta, por ejemplo, cirugía pediátrica, porque son aquellas pacientitas que tienen 11 años, que tienen 12 años, 9 años, los que predominan a los 18 años, estamos hablando de células germinales. De los germinales, por ejemplo, abajo hablamos del disgerminoma, donde es el tumor maligno más frecuente en la mujer embarazada. Eh, Posteriormente siguen los tumores de cordones sexuales, donde representan el 5 a 10%. Algunas bibliografías marcan que 50 años es el pico de edad, algunos marcan como más de 30 años. Entonces, tenemos otros tumores también que son metastásicos, como es el Krukenberg, y esto que le hablaba de síndrome de mama ovario. Y actualmente en la clasificación está el coriocarcinoma o los tumores mesenquimatosos, también que ya se empiezan a estar en esta clasificación. Bueno, hasta acá se ve muy fácil, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a analizar cada uno de los tumores y vemos que dentro de los epiteliales el seroso representa el 75%
y el de alto grado el 70%, el seroso y alto grado y bajo grado. ¿Qué, qué importancia o qué es lo que implica esto? La fimbrectomía, el día de hoy por hoy, desde el 2018, cuando se lleva a cabo la publicación por la COC, menciona, las pacientes que tú les haces fimbrectomía, vas a disminuir el riesgo de cáncer de ovario porque se ha visto que hasta el 70% de los cánceres serosos de ovarios tiene su origen en la fimbria. Entonces, hoy, ¿qué le decimos a la paciente que desea, por ejemplo, hablar de un método de planificación familiar? Si la paciente ya no desea quiere un método definitivo, le podemos hablar de la OTB, le podemos hablar de la fimbrectomía y bueno, ahora comentarle, disminuye el riesgo de cáncer de ovario porque el seroso, hasta en un 70% su origen lo tiene en las fimbrias. El endometrioide, que es otro muy frecuente, está relacionado con en algunos casos con endometriosis. Células claras es el que se ha visto hasta en un 40% endometriosis en este tipo en este estirpe. El mucinoso, afortunadamente, es muy poquito, es un 3%. Los mucinosos son los que tienen como tal el tumor mucina y está muchas veces relacionado también con cáncer a nivel de apéndice. En los mucinosos tenemos que hacer apendicectomía. Entonces, acá es lo que yo hablaba de una clasificación a lo mejor de todo lo que hemos comentado previamente, lo que son los epiteliales, lo que son los germinales y lo que son las células de la granulosa. Las neoplasias limítrofes del ovario, estas tienen una atipia nuclear, tienen componente benigno, como bien lo mencionan acá, tienen un epitelio proliferativo, variable y un potencial biológico entre lo que es un cistoadenoma benigno y un carcinoma invasivo. Los tumores limítrofes del ovario tienen la característica que pueden recurrir hasta 20 años posterior a lo que es la cirugía. En esta no se hace lo que son linfadenectomías. Y vean lo que mencionan las guías del 2022. Todos los oncólogos nos basamos en estas guías. A veces no es de que yo creo, yo pienso, todo está normado en guías. Y vean, en estas guías de las NCCN del 2022, que es la última actualización, nos mencionan, vean cómo viene todo lo que son las clasificaciones de los tumores de ovario. Pero bueno, en las imágenes previas es en lo que venía, ya se había comentado. Cuando hablamos del cuadro clínico, esta puede darse de una manera aguda o de una manera subaguda. De una manera aguda, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? El epitelio, como el ovario se puede tener una diseminación transelómica o linfática, puede llegar a veces a diseminarse en todo lo que es el colon y hacer alguna obstrucción intestinal. De repente nosotros ya vemos ascitis, ya vemos derrame pleural, y es esto cuando, pues bueno, estamos hablando ya definitivamente de una etapa 3, una etapa 4. Este, muchas veces también el dolor pélvico se puede acompañar, sobre todo en los germinales. Los germinales estamos hablando de pacientes jóvenes, como bien comentaba, 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Un tumor torcido, dolor abdominal, datos de abdomen agudo, y es como se puede identificar. Pero lo que yo les comentaba también, a veces 12 meses está el tumor, hay de repente algunos síntomas vagos, puede estar pegado a la vejiga, alguna sintomatología urinaria, algún síntoma gastrointestinal, dolorcillos por ahí pélvicos, pero muchas, o sea, a veces no son tan específicos y es donde la imagen pues tiene un papel muy importante. Reglas básicas, como vemos en esta diapositiva, de lo que es un tumor con hallazgo benigno y con tumores que son probablemente malignos. Esto está desde el 2008, es por lo que son las reglas de IOTA. Y vemos acá en el primer cuadro eso todo lo tenemos a la mano, a veces un ultrasonido, vemos un quiste totalmente anecoico, un componente sólido que mide menos de 7 milímetros, presencia de sombra acústica, o que mide menos de 10 milímetros, que no tiene vascularidad. Estamos hablando de un tumor muy probablemente benigno. ¿Qué pasa en aquellos tumores que son malignos o con alta sospecha?
un tumor sólido, presencia de ascitis. Cuando ponemos el ultrasonido vemos excrescencias, estructuras papilares, miden más, a veces la cápsula mide más de 3 milímetros. El componente en lo que vemos acá en la etapa M4 que menciona, heterogéneo completamente, y la otra lo que es el Doppler, ¿no? La presencia de vascularidad. La presencia de vascularidad nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esto también es operador dependiente. Yo le puedo poner el aumento ahí al Doppler color y decir, sí, efectivamente, ¿no? Ve cómo está la vascularidad, pero tenemos que ver todas las demás características. Se han hecho por lo menos 4 estudios de tamizaje para poder decir si el CA 125 tiene una importancia, no tiene una importancia, si otros marcadores, si la edad, si las características por ultrasonido. Se ha demostrado que al realizar todos estos estudios no se ha logrado identificar en etapas 1, que eso sería un objetivo, y no se ha logrado disminuir la mortalidad. Si vemos pacientes que son de alto riesgo, a estas pacientes hay que hacerles periódicamente un CA 125, hay que hacer un rastreo de ultrasonido por lo menos cada 6 meses, pero no tenemos como tal un tamizaje que nos ayude a decir, con este tamizaje vamos a disminuir mortalidad. Hablando del CA 125, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Hay un tumor de ovario, pídele un marcador, pídele un CA 125. El CA 125 tiene mayor sensibilidad para aquellas lesiones que son epiteliales. ¿Sale? Lo que estamos hablando, mujeres que tienen 60 años son los mayor probabilidad. Del C125, cuando nosotros lo tenemos elevado, no quiere decir específicamente que es ya un tumor maligno. El valor normal de CA125 es de hasta 35 unidades. Cuando este se eleva más de 3 veces su valor o mayor a 100, es cuando nos da sospecha de malignidad. Nosotros debemos saber cuáles son los tumores ginecológicos que elevan el CA125, cuáles son las causas benignas que elevan el CA125 y cuáles son las condiciones no ginecológicas que nos pueden elevar. De las causas ginecológicas, mioma. A veces pensamos que es un tumor y es un mioma, un endometrioma. ¿No? La enfermedad pélvica, la menstruación, el embarazo, todos estos nos elevan el CA125. De los cánceres ginecológicos, por ejemplo, el de en endometrio, el de células claras, es muy agresivo, a veces se comporta como si fuese un tumor de ovario y al tener actividad en lo que es la cavidad peritoneal te eleva el C125. Y bueno, si hablamos de causas no ginecológicas, vean todas las que tenemos: apendicitis, enfermedad diverticular, peritonitis, abscesos, todo esto nos puede elevar el CA125. Estamos hablando o hablamos de los epiteliales. Cuando hablamos de los germinales, paciente joven, cuando germinal inmediatamente nosotros estamos hablando de paciente joven, 20 años, ¿qué marcadores pedimos? De esto se ha visto que solo 2 son los que con mayor regularidad tenemos elevación: cuantificación de fracción beta y alfa fetoproteína. Los otros que nos pueden ayudar es LDH, fosfatasa alcalina. Pero fracción beta es el que puede, incluso ahí vemos el signo más menos, el discriminoma puede estar presente. Y la alfa fetoproteína. De estos, por ejemplo, vemos el coriocarcinoma. El coriocarcinoma sale positivo y a veces nos han llegado pacientes que dicen, es que está embarazada, ¿no? Y no, es un tumor de ovario. ¿Cuál estirpe el coriocarcinoma? Entonces, estos son los que podemos nosotros ver. Las guías que nos comentan, ¿qué es lo que vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer nosotros el protocolo, el abordaje para un tumor de ovario? No vemos un tumor de ovario y a menos de que la paciente traiga un abdomen agudo que comprometa la vida, hemorragia o algo, la cirugía es de urgencia. Si no, tenemos que hacer un protocolo. De ahí que en todas las guías dice, tumor de ovario con sospecha de malignidad, tenemos que hacer referencia a ginecólogo oncólogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas pacientes son operadas por eh, eh, especialidades que a veces no tienen el adiestramiento, cirugía general, ginecología y obstetricia, y entonces se ha visto que se disminuye el periodo libre de enfermedad. Tenemos nosotros que hacer una tomografía de tórax y abdomen.
con contraste, a menos que haya alguna contraindicación por enfermedad renal, creatinina mayor a 1,2, bueno, la hacemos simple, pero el contraste nos va a ayudar muchísimo. Entonces, vemos lesión por ultrasonido con sospecha de malignidad, tomografía de tórax y abdomen con contraste. Pedimos marcadores tumorales de acuerdo a la edad, si es epitelial 60 años, sea 125, sea 19,9, pensando en mucinosos, si es joven, bueno, los que ya comentamos. Algo muy importante, tenemos pacientes 24 años, por ejemplo, con tumores malignos ovarios, está muy relacionado a una causa hereditaria y son pacientes que nos dicen, doctor, yo quiero preservar la fertilidad. Yo no quiero que me quite todo el útero, o sea, perdón, todo el útero, todo una citorreducción, se hace una histerectomía y salpingoferectomía bilateral. Algo muy importante, todas estas pacientes, cuando nosotros las sometemos a cirugía, tiene que estar el patólogo presente. En ese momento, el patólogo, nosotros quitamos el tumor y nos tiene que decir si es benigno, si es maligno. Entonces, aquellas pacientes que desean preservar fertilidad, por supuesto que se puede quitar únicamente el tumor y se hace una estadificación completa. O si están el 1B, que es cuando, ahora vamos a ver la tapificación, cuando están en los dos ovarios, se pueden quitar los dos ovarios y también preservar fertilidad con el útero, ¿no? Una fertilización in vitro. Y bueno, ya después vamos a hablar de las etapas tardías. Entonces ya sabemos, ultrasonido pélvico, tomografía es muy importante. Por ejemplo, en esta tomografía caracterizamos cuando es algo heterogéneo, vemos en las flechas cómo nos están marcando, este caso nos habla de un teratoma, cómo nos está hablando de una imagen, vemos toda la lesión en hueco pélvico, tenemos que revisar todos los planos coronales, axiales, ver si hay infiltración a intestino, si no hay infiltración, presencia de ganglios, líquido libre en cavidad. Y finalmente, cuando nosotros llegamos a un tratamiento, en el tratamiento nosotros tenemos que eh, siempre ser muy honestos con el paciente, siempre decir cuál es el escenario en el cual tenemos nosotros, porque tenemos que ver la, el estado nutricional del paciente, la morbilidad que presenta. Nosotros como cirujanos, ver, yo soy ginecólogo, oncólogo, pero a lo mejor necesito alguna persona que tenga mayor entrenamiento, no sé, en hacer alguna cirugía del tracto gastrointestinal, hablar a aquella gente para que nuestra cirugía sea exitosa, porque vamos a ver que lo más importante o uno de los factores pronósticos es no dejar tumor residual y ver las características del tumor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en una cirugía por un tumor de ovario? Se hace una incisión media, se tiene que lavar o tomar muestra de lo que es la ascitis, omentectomía, linfadenectomía, biopsias de cualquier sitio que esté en la cavidad abdominal y si la paciente ya no desea preservar fertilidad es histerectomía con salpingoferectomía bilateral y los tumores mucinosos se hace apendicectomía. Eh, si se dan cuenta, ¿no? En esta imagen, vean el tumor, cómo nosotros lo logramos despegar y qué es lo que estamos cuidando, que no tenga una ruptura. Vean el tamaño enorme, mide aproximadamente como 30 centímetros, y lo que estamos haciendo con mucho cuidado es que no se vaya a romper la cápsula y que nosotros no vayamos a lesionar. Vean acá la comparativa del tumor y este que se ve acá a la izquierda, esta parte es el útero. Este es el útero, el cervix, el ovario contralateral. Vean el tamaño de un ovario normal y lo que es eh, el tumor, ¿no? Cómo está enorme, cómo puede llegar a crecer. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo aguantó el paciente, no? Lo más importante. No tenía síntomas o qué es lo que pasaba. Y bueno, para que vean cómo hay un hueco en el cual pues el tumor está creciendo. Y lo contrario, ¿no? Escenarios en donde ya está más avanzada la enfermedad, se ve ahí todo lo que es la actividad tumoral en sigmoides, en hueco pélvico, y bueno, pues ahí definitivamente ya no hay mucho que hacer y donde la quimioterapia va a tener un efecto. Vemos en esta imagen cómo se ve totalmente el tumor, hay veces que está sellado totalmente,
el epiplón de ser un color amarillito, todo bonito, vean cómo está lleno de tumor, ¿no? Lo que es el mental cake. Entonces, nosotros, si tenemos estas tipos de pacientes, hablando ya de una etapa 3, igual referir a un ginecólogo oncólogo, confirmar la histología con un estudio transoperatorio y esas pacientes pues se van a quimioterapia neoadyuvante. Se van a quimioterapia neoadyuvante, 4 o 6 ciclos. Si vemos que hay respuestas, después sometemos a una histerectomía con salpingoforectomía bilateral o si la enfermedad está estable. Muchas veces estas pacientes, desafortunadamente me ha tocado, o sea, múltiples veces, no responden a la quimio, nosotros volvemos a entrar tratando de poder hacer algo y bueno, definitivamente está toda la cavidad llena y se van a cuidados paliativos. Entonces, etapa 3, 4 se van a quimioterapia. A veces en esas etapas 3, si estamos con todo el personal capacitado, se pueden hacer resecciones intestinales, ser cirugías muy grandes, muy amplias, pero sí necesitamos tener un equipo multidisciplinario en ese momento. La cirugía es la que nos va a dar la estadificación. La cirugía es la que nos da el diagnóstico. A veces uno piensa que es un tumor y resulta que es un absceso pélvico. La cirugía es la que nos va a dar el tratamiento. La cirugía es la que nos va a decir en qué etapa va a quedar. Entonces tenemos una etapa 1 cuando está confinado a un ovario, una etapa 2 cuando están confinados a los dos ovarios, una etapa 1B y perdón, 1B a los dos ovarios, 1C, eso es algo muy importante. El 1C se divide en 1C1, 1C2 y 1C3. Si a mí se me rompe la cápsula, se me rompe el tumor al momento de la cirugía y estaba confinado a un ovario, inmediatamente cambia a 1C. Y si cambia a 1C, eso significa que la paciente va a recibir quimioterapia. Y de tenerla en 1A, en un estirpe de buen pronóstico que se iba a quedar en vigilancia, ahora por romperse la cápsula, pues bueno, se va a quimioterapia. Entonces, de ahí el ser muy cuidadosos en la cirugía. La etapa 2, cuando tenemos diseminación en el útero, en las trompas de falopia. La etapa 2B, cuando tenemos diseminación en otros tejidos pélvicos, por ejemplo, que sean ligamentos. Y acá es lo importante cuando nosotros, esto es lo que vemos en la mayoría de los pacientes, etapas 3. La etapa 3 es cuando ya hay actividad retroperitoneal, cuando son metástasis, tiene que ver mucho el tamaño. Nos comparan ahí, por ejemplo, con las nueces en un estadio 3B, en un estadio 3C, la mayoría las encontramos acá en estas etapas. Vemos en la imagen cómo el ovario tiene tumor, los dos ovarios, cómo los ganglios tienen tumor y cómo el epiplón, pues ya desafortunadamente también con lesiones mayores. Y la etapa 4 es la etapa 4A cuando hay derrame pleural, el 4B cuando ya hay a distancia. Muy frecuente. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Es muy frecuente que las pacientes llegan con un tumor de ovario, se acercan pues a nosotros como médicos y ¿qué es lo que dicen? Es una urgencia, tengo que operar ya. Pasado mañana te opero, te veo en tal lugar y vamos a entrar a cirugía. Entonces, en el final, en el reporte definitivo, dan la sorpresa de que es un tumor maligno. ¿Qué hacer con estas pacientes que no son operadas en su primera cirugía, no es oncológica y ahora tenemos un reporte maligno? Es muy frecuente en pacientes jóvenes. Tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que evaluarla, tenemos que hacer estudios de imagen, tomografía, ver si hay actividad tumoral o no hay actividad tumoral y tenemos nosotros desafortunadamente que hacer la estadificación completa, sobre todo en ovario epitelial. Tenemos que volver a someter a esa paciente para quitar ganglios, para quitar el útero, para quitar el otro ovario, sobre todo en aquellas pacientes que ya no desean preservar fertilidad. Entonces, siempre hablar con los pacientes, decirle, nos vamos a tardar a lo mejor una semana más, 2 semanas más en someterte a cirugía, pero entramos ya con un protocolo completo. ¿Sale? Con una tomografía, con un patólogo que esté presente. Si hay una lesión sospechosa, tiene que estar el patólogo en ese momento y de acuerdo a la estirpe que nos diga el patólogo es como nosotros vamos a hacer la cirugía y en base a lo que la paciente desee o no desee preservar fertilidad. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Estadio clínico 1A, recuerdan, les dije, solamente está confinado a un ovario. Las estirpes cerosas, mucinosas
y endometrioide, estadio 1A pueden quedarse en vigilancia y no requerir de quimioterapia si es de bajo grado. Todo lo demás está en azul abajo, estadio 1A, pero que sea alto grado, estadio 1B, perdón, 1C, todos van a requerir quimioterapia adyuvante. Todos van a requerir esta etapa. Entonces, nosotros como cirujanos tenemos que tener mucho cuidado en que no vayamos a tener una ruptura de la cápsula. La quimioterapia adyuvante a veces se dan 3, se dan 4 ciclos, es desgastante, lo dejamos para esas etapas 3, etapas 4. Los tumores germinales. Me detengo nuevamente aquí. Tumores germinales. Preguntar a los pacientes, ¿desean preservar fertilidad? ¿No desean preservar fertilidad? Si la paciente desea preservar fertilidad, quitamos el tumor de ovario, lo que es la lesión, se va a esa salpingoferectomía unilateral, se hace una linfadenectomía, se hace la omentectomía, dependiendo qué estirpe sea, en los germinales es controversial, pero se lleva a cabo una estadificación completa. Y cuando la paciente ya no desee mayor embarazos, se puede entonces ya completar la cirugía quitando útero y quitando el otro ovario. Muy frecuente nos llegan pacientes operadas por un tumor germinal y que, bueno, no se hizo la estadificación completa. Los teratomas son los que tienen dientes, pelos, es lo que encontramos, lo que vemos, una imagen heterogénea por tomografía, por ultrasonido, y así es como los vemos. De los teratomas, el teratoma inmaduro es muy agresivo, y nosotros pues tenemos que, de acuerdo a lo que diga el patólogo, es como vamos a actuar. Hay otros tumores que son las células de la granulosa de los cordones sexuales que de repente la paciente empieza con sangrado transvaginal. Tiene 50 años y empieza con sangrado y sangrado y sangrado. Pacientes que tienen 50 años o que son posmenopáusicas, que el endometrio mide más de 4 milímetros y hay sangrado, hay que tomar biopsia de endometrio. Una cánula de Pipel muy sencillo, porque los tumores de la granulosa están secretando constantemente estradiol y lo que hacen es engrosar el endometrio. Vemos acá en esta imagen cómo es vía vaginal, se tiene que hacer el ultrasonido vía vaginal para valorar el endometrio y vean cómo se empieza a engrosar esta parte que estoy marcando con la flecha, mide más de 5 milímetros, hay que tomar biopsia. Hay que tomar biopsia y vemos una lesión anexial. Entonces, los tumores de la granulosa están en un 15-20%, están relacionados con cáncer de endometrio. Finalmente, ¿cuáles son los esquemas que nosotros tenemos? Si son epiteliales, carboplatino y paclitaxel son los esquemas que más se utilizan para estos tipos de tumores. eh, que son los epiteliales, y de estos pues son los serosos, los endometroides, células claras, el carcinosarcoma. En los mucinosos puede haber ahí alguna modificación, pero ese es el estándar, carboplatino y paclitaxel. Si estamos hablando de tumores germinales, el BEP, muy conocido, bleomicina, etopósido, cisplatino, son el esquema que más se utiliza. Aquí los expertos son los oncólogos médicos, los que dan la quimioterapia, pero bueno, de acuerdo a las guías, estos son los esquemas que nos presentan. Igual, cuando son células de los cordones sexuales, paclitaxel y carboplatino. Y bueno, espero no haber ocasionado muchas dudas, y si no, pues estoy a sus órdenes. Es un tema un poquito amplio, nos lleva prácticamente podemos hablar de una sesión de cada uno de ellos, pero tratamos de hacer un resumen y de ver, sobre todo, nosotros como médicos a veces de primer contacto, cómo debemos hacer los protocolos, cómo derivar, cómo referir a la paciente para que pues esas tengamos definitivamente un periodo libre de enfermedad más largo, una supervivencia global pues mayor. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Creo que
¿sí? A veces estos cánceres se manifiestan, a veces los manejamos como si fueran colitis, 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 y a veces resulta que era un cáncer, por lo general, de ovario. ¿Qué tan frecuente es esto? Sí, tengo recientemente, una paciente que me causó muchísima interés, porque la paciente resulta que vive en Estados Unidos, se viene a México y dice, voy a hacerme un chequeo ginecológico, y en el momento dice, lo único que yo refería, el único síntoma era la colitis, distensión un poquito, pero esta paciente lo que traía era un tumor de ovario que estaba comprimiendo un poquito al intestino. Entonces, los síntomas, ¿cuál es? Dolor pélvico, dolor abdominal, algún dato de urgencia urinaria en un inicio, pero estamos hablando en etapas tempranas, porque está el hueco pélvico y pueden crecer perfectamente. Vimos en la imagen un tumor enorme y bueno, estas pacientes de repente pues ya la sintomatología es mayor, pero a veces son síntomas muy vagos, ¿no? No podemos decir que toda colitis efectivamente se trate de un tumor, pero sí, yo les recomiendo que paciente que llega a nuestro consultorio, venga, se vamos a darle un rastreo, ¿no? Vamos a echarle un ojillo a ver cómo está. Y si ya sabemos que esta paciente tiene, por ejemplo, dos familiares de primer grado con antecedente de cáncer de ovario, hay que estar haciendo un C125 semestral, hay que estar haciendo un ultrasonido pélvico, abordaje vaginal, para que pues no nos sorprenda, porque son pacientes que tenemos que estar vigilando. Doctor, ¿Sí? ya nos llegaron las preguntas. ¿Sería recomendable hacer ultrasonido desde los 25 años a las pacientes con antecedentes familiares? De hecho, algunos recomiendan a partir de los 30 años. Sin embargo, tengo pacientes de 24 años con cáncer de ovario epitelial. O sea, uno diría 24 años, lo más seguro es que sea germinal, pero algunas bien mencionan más de, siendo específicos a la pregunta, 30 años, 35 años, semestralmente podemos hacer esto y por supuesto que nos va a ayudar mucho. El abordaje vaginal nos ayuda perfectamente para identificar úteros y anexos. Cuando vemos que el tumor está más grande o que empieza a salir del hueco pélvico, el abordaje entonces abdominal, vejiga llena, nos va a poder ayudar a caracterizar mejor la lesión. Gracias, doctor. ¿Con qué frecuencia se presenta la fiebre como parte del cuadro clínico sugestivo de cáncer? Eh, en cáncer de ovario, la fiebre no es como tal un síntoma que predomine. Es muy poco realmente lo que está reportado la fiebre. No podemos decir como fiebres nocturnas, como en otras situaciones oncológicas. Aquí está más claro que es el dolor pélvico, la distensión abdominal, síntomas urinarios, que son los que principalmente, pero fiebre como tal no puede decir la paciente, tengo este síntoma. ¿Cambió mucho la estadística de cáncer de ovario posterior a la fimbrectomía? Desafortunadamente, esta publicación se llevó a cabo, te digo desafortunadamente porque no tenemos mucho tiempo. Y a ustedes, como medicina familiar, ¿cómo nos cuesta trabajo convencer a las pacientes de que se operen, ¿no? Llega la paciente con gesta 3, 3 cesáreas, y por más que nosotros le podamos hablar del beneficio, actualmente todavía no tenemos como ese impacto que esperamos tener, ¿no? En la estadística, en la disminución de estos tumores. Lo que nos preguntan también, paciente asintomática, mayor de 40 años, pero con antecedente de cáncer no de ovario, sino de mama, leucemia, estómago, cervicuterino, ¿hay algún tipo de tamizaje? Sí, 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 sí. Eh, y precisamente ahorita que estamos en agosto, el mes de octubre, el mes rosa, es cuando muchos laboratorios nos ayudan a disminuir estos costos. Ya hay marcadores que nos pueden ayudar bastante, determinación de BRCA1, BRCA2, que es para cáncer mama ovario. Si ya tengo ahorita un paciente, una chica de 21 años, cáncer de mama, 21 años, pero la mamá, cáncer de mama, la abuelita, cáncer de mama.
esta paciente casi estoy seguro que trae la mutación de BRCA1 o BRCA2. Entonces sí podemos hacer ya la determinación. El síndrome de Lynch, por ejemplo, donde está involucrado colon, endometrio, mama, MSH1, podemos solicitar ya estas determinaciones. Por supuesto que sí. ¿Qué laboratorios de Querétaro hacen estos estudios genéticos y cómo se... ¿Sí se puede decir marcas? Sí, Ya prácticamente hay biología molecular, está Bimodi, por ejemplo, el Chopo, ya son estas marcas estos laboratorios que se solicitan y sí, en octubre, haciendo un pequeño resumen de los antecedentes que tiene la paciente, se pueden solicitar sin ningún problema.